Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Boleto de Vuelta. Yo soy Andrés Mesa Muñoz. El 13 de noviembre de 1985, la ciudad de Armero, en Colombia, sufrió la peor tragedia de origen natural producto de una erupción volcánica, la segunda más mortífera del siglo XX. En solo cuestión de horas después de emitir sus primeras alertas, el Nevado del Ruiz estalló y desató una avalancha de rocas, lodo y árboles que descendió a través de los ríos y arrasó con toda una población. Se estima que 25.000 personas fallecieron, pero más allá de las cifras, la tragedia de Armero dejó una herida abierta en la memoria de toda una nación. Una tragedia anunciada que expuso la negligencia estatal, la falta de información para prepararse para este tipo de acontecimientos y el costo humano de la indiferencia. Hoy regresamos a la que alguna vez fue llamada la ciudad blanca, próspera por sus cultivos de algodón y donde hoy la maleza se impone entre las ruinas. Sus testigos nos hablan de lo que sucedió, pero también de sus luchas por seguir conservando la memoria histórica y la identidad de un pueblo que sigue exigiendo justicia y reparación. Ellos son los testigos de la tragedia de Armero 40 años después. Mira, la 14 es esta. O sea, nosotros ahorita, este es el centro de visitantes acá, allí, y ahorita estamos aquí subiendo por estas casas. Vamos a ver un pedacito de este. Con estas fotografías, Hernán Darío Nova nos ubica en las ruinas de lo que alguna vez fue Armero. Vemos estas piedritas, este muro con piedras acá, si se ve ahí, esas piedritas, y las casas de allá. Pero de resto todo había quedado hasta el momento de la avalancha, no fue destruida esas casas. Luego las demolieron saqueadores o los mismos árboles las han ido destruyendo. Creció aquí y aunque estaba fuera del país cuando ocurrió la tragedia, perdió a su padre. Su tarea ahora consiste en difundir la historia de la hoy desaparecida ciudad a través de lo que vivieron cuando eran niños y jóvenes. Pues muy alegre y muy emprendedora, realmente por eso fue una ciudad que progresó de una manera tan rápida, ¿no? Un pueblo que no llegó a vivir sino 80 años pues, de existencia como lugar, como ciudad, y pues llega a tener 30.000 habitantes, una economía poderosa, pues llega a ser la segunda ciudad de todo el departamento, pues sobre todo con el tema de la agricultura, ¿no? El principal era el algodón, por eso se llamaba la ciudad blanca de Colombia, porque era el principal productor de algodón de Colombia. Hace más de 6 años que junto a su hermano opera el centro de visitantes de Armero. Allí guardan fotografías, mapas, videos y audios. No solamente esto es una historia como tal, sino es también un aprendizaje. Armero es un aprendizaje sobre la gestión del riesgo, sobre la naturaleza, ¿no? Sobre todo lo que puede significar la fuerza de la naturaleza en el caso de que no estemos pues, advertidos, de que no estemos preparados para y que se cometan los errores que se cometieron acá en Armero, como fue fundar este pueblo en este lugar, porque eso es lo que más le mostramos a la gente, cómo vienen a fundar la ciudad al frente del cañón del río Lagunilla y que el río nace en el volcán Nevado del Ruiz. Este es el Lagunilla y este es el Azufrado que se unen y pues vienen aquí frente a Armero. El río hace una curva, pasa por un lado, pero en ese caso con ese volumen que traía, pues pasa y arrasa el pueblo. Casi a diario, Hernán recibe a visitantes como este grupo de alumnos de secundaria que llegó desde la ciudad de Ibagué a 2 horas por carretera para aprender sobre lo que sucedió aquel miércoles 13 de noviembre de 1985. En la parte de arriba, por allá de Mientras ellos intentan imaginarlo, hay quienes lo vieron con sus propios ojos. todo esto que estamos viendo. Ahí es Leopoldo Guevara es tal vez la primera persona en comprender la magnitud de aquel evento. Trabajaba para la Defensa Civil en el municipio de Venadillo, a 30 kilómetros al sur de Armero. Y a primera hora de la mañana siguiente se ofreció a sobrevolar la zona a bordo de un avión de su empresa de fumigación. Desde el aire intentó ubicar la ciudad. Armero era aquí para allá, todo esto. No se veía un árbol, entonces buscamos la iglesia, pues. Pero también fue arrasada, es decir, cortada.
Total que no había un punto de referencia. Veo como un playón. Y dentro de ese playón, gente enterrada hasta el pecho, más o menos, batiendo los brazos, pidiendo auxilio. Esa escena es impresionante. 350 millones de metros cúbicos de lodo, roca y árboles habían arrasado Armero la noche anterior. Lo equivalente a unas 140.000 piscinas olímpicas. Es hasta hoy la peor tragedia de origen natural que ha sufrido el país producto de una erupción volcánica, la segunda más mortífera del siglo XX. Atónito ante el paisaje, Leopoldo intentó alertar al país sobre lo que había sucedido y así llegó a comunicarse hasta con el entonces presidente de Colombia, Belisario Betancur, quien le respondió que estaba exagerando. El mismo mandatario tuvo que llegar horas después a comprobar lo sucedido. Aterrizó y, claro, yo me le presenté, listo para emergencia, presidente. Digo, trabajando por la patria. Le dije, sí, presidente, trabajando por la patria. Venía llorando. Le dije, presidente, ahora sí me cree. De pronto hizo señas de que se iba, entonces yo le dije, presidente, ¿por qué no empieza usted el rescate? Y dejó 12 canes que venía con él, los dejó ahí y subió unas niñas que estaban heridas. Ya después no volvió a saber nada de él. Nosotros seguimos el rescate. Un rescate del que participó Fidel Díaz, quien llegó al terreno como voluntario de la Cruz Roja colombiana, y dentro de sus tareas asistió a Omaira Sánchez, la niña que agonizó atrapada en el lodo durante casi 60 horas. Entonces, este era el acceso para llegar donde estaba la niña, ¿no? Del helipuerto hacia acá. Obviamente esto da muchos escombros, entonces uno pasaba por encima de ellos, ¿no? La situación fue captada en video y le dio la vuelta al mundo. Hoy sus pobladores piden respeto por su imagen para que no se perpetúe su vulnerabilidad. Justo después de su muerte, el lugar donde falleció se convirtió en una especie de santuario, lleno de placas y ofrendas dejadas por visitantes que agradecen los supuestos milagros recibidos por la niña. Fidel rechaza el amarillismo que persiste en torno al caso y recuerda que como Omaira había miles de personas que también pedían ser salvadas. Lo que hice fue sentarme en el palo donde se muestra la niña recostada, para que ella descansara sus bracitos en las piernas. Ahí estuvimos, obviamente eso fue una experiencia muy fuerte porque se escuchaba todavía acá el gemir de la gente, perros, animales, ganado, y que en cualquier momento se venía otra avalancha. A Mayra la conoció el mundo entero porque había acceso fácil, de allá acá, ahí póngale ustedes 100, 150 metros tal vez. Y aquí llegaba la prensa, radio y televisión. Se estima que 25.000 personas fallecieron. Los rostros de algunas de ellas se exhiben ahora en esta calle donde hoy solo hay monte. Son las pocas fotografías que no fueron tragadas por el lodo. Esperanza Tobar se encuentra con la de sus padres. Esperanza vivía en Armero hasta la mañana de aquel 13 de noviembre. Había viajado a Bogotá y por ello se salvó. Solo días después del desastre pudo acceder a lo que quedaba de la casa donde creció y donde hasta el último momento funcionaba una pequeña tienda familiar. Como la gran mayoría de los sobrevivientes, no tuvo cuerpos que enterrar y con el tiempo instaló allí una lápida en memoria de su familia. Al principio empezamos a identificar el sitio porque quedaron los 4 parales en hierro que dividían los locales. Y luego encontramos, porque una hermana sembró estos árboles como pues una especie de posesión, entonces ella los sembró y entonces se desenterró este pedazo y nos dimos cuenta que este era el piso del almacén. Entonces por eso se lo colocamos aquí. Los habitantes de Armero fueron víctimas de una tragedia natural y también del desarraigo. Esperanza se denomina hoy una activista de las causas armeritas. Una de ellas, el derecho a un territorio común. Como medida preventiva después de la tragedia, a sus antiguos residentes no se les permitió regresar a rehacer sus vidas allí. Y solo 28 años después, una ley estableció que una vez que se determine quiénes son los propietarios de la tierra, el Estado colombiano les comprará estos terrenos para construir un parque en honor a las víctimas.
Según dice, este registro no se ha completado. Que podamos ampliar el número de propietarios armeritas, ¿sí? Que realmente pueda quedar como es, ¿sí? Para que el gobierno nacional indemnice a las personas. No decimos que nos van a pagar millonadas, no las esperamos. Que haya algún tipo de negociación sobre el terreno, donde los terrenos sean restituidos jurídicamente y sean nacionalizados para que ahí sí el Estado pueda construir el parque Jardín de la Vida. Nosotros queremos que esto realmente sea un parque, pero que sea un parque de memoria, que sea un parque respetuoso con los armeritas, ¿sí? El desarraigo no fue solo territorial. Desde Bogotá, Gladys Primo intenta completar las piezas de su historia familiar. Mire, donde está el niño. Aquí, donde está la niña. La noche de la tragedia, la avalancha le arrebató a su esposo y a sus 2 pequeños. 3 días después fue rescatada de entre el barro y pasó 1 año y medio hospitalizada. 3 meses estuvo en coma y cuando despertó se enteró de que sus hijos estaban vivos, pero en un paradero desconocido. Pero la gente me decía que esos niños los habían sacado en un carro. Había un amigo que vino aquí ante mí y me dijo, ay, son los hijos suyos. Le dije, yo sí. Digo, ese niño lo vi yo allá en Bienestar Familiar. Gladys se refiere al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Claro. una entidad estatal encargada de proteger a niños y adolescentes. Cuenta que su mamá se acercó a una oficina de esta institución en Bogotá y que con estas mismas fotografías que aún conserva, preguntó por los menores, pero las noticias no fueron buenas. Entonces ella llegó y me dijo que él de los niños, que había llegado a ese bienestar y se le arrimó a unas personas ahí, se le acercó y le dijo a ellos que estos niños venían a ver si estaban ahí. Entonces dijeron, siéntese allá, no moleste. Entonces ella se sentó en un asiento cuando las personas que estaban ahí le dijeron, esos niños que los tiene usted en ese retrato, acabaron de sacarlos, porque ellos estaban llorando y los metieron a un carro. Fue hasta el año 2012 que Gladys volvió a tener una nueva pista. Caminaba por el centro de Bogotá cuando por casualidad vio una exposición sobre la memoria histórica de Armero. Compartió su testimonio para un noticiero local que estaba cubriendo el evento y horas más tarde, cuando encendió la televisión para verse en pantalla, identificó a su hijo entre las imágenes de los rescates que usaron para acompañar la emisión. Son las familias extranjeras. ¿Sí lo vio donde lo sacaron? Una semana después, Dicho evento había sido organizado por Francisco González, quien perdió a su padre y a su hermano en la avalancha, y quien creó la Fundación Armando Armero para intentar reconstruir la memoria histórica de su ciudad. En medio de este trabajo se topó con personas que vieron en él la esperanza de encontrar a sus pequeños, que como los de Gladys, se supo que habían sobrevivido, pero se desconocía su ubicación. Me metían en el bolsillo un papelito con una fotico y me decían, mira, mírelo cuando está en Bogotá. Yo llegaba y era una fotico y decía, ayúdeme a buscar a mi hijo. Y comenzaron a llegar otros casos y sin darme cuenta como que dijeron que yo ayudaba a buscar a los desaparecidos. Yo no me había como propuesto a nada, pero dije, bueno, pues a ver, esta investigación me gusta, esto ha debido haberlo hecho el Estado hace 27 años que yo la comencé y ha debido hacerse en 1985-86. Algunos de los casos de niños acogidos por el bienestar familiar quedaron documentados en el llamado Libro Rojo, conocido así por el color de su tapa. Francisco tuvo acceso a dicho libro al que se le arrancaron hojas y fotografías, y aunque registra algunos procesos de adopción, no detalla a dónde fueron a parar los menores. Con la información que fue llegando a través de la Fundación, decidió hacer su propio registro con sus propias categorías. Un llamado Libro Verde, donde plasma historias de personas adoptadas en Colombia y en el exterior y que se han acercado a él para buscar a sus padres, sabiendo o creyendo que pueden ser hijos de armeritas. Estos vienen de Noruega, de España, de Ecuador, de Rumania, de Venezuela. Y también un libro blanco, donde consigna los casos de padres que buscan a sus hijos. Al día de hoy tenemos 583 casos registrados que obedecen a más de
400 familias, 70 adoptados, entonces esto hemos cruzado por ADN, han dado 4 positivos y hemos hecho los reencuentros. Con solo un caso positivo, dice Francisco, se puede comprobar que hubo irregularidades en el manejo del rescate, tenencia y entrega de menores, pero las cosas parecen estar cambiando. Por fin una directora nos escucha, por fin una directora entiende y dice, oiga, esto es grave. Los otros directores anteriores habían negado absolutamente todo. Ojalá vuelva, no otra avalancha de barro, sino otra avalancha de muchos reencuentros. Actualmente está formando un acuerdo de entendimiento con el Bienestar Familiar y la Fundación Armando Armero para descifrar la verdad, aunque ésta llegue 40 años después. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Boleto de Vuelta. En esta oportunidad regresamos a las ruinas de Armero 40 años después. Recuerda que si quiere repetir este u otro episodio de nuestro programa, lo puede hacer a través de nuestra página web www.france24.com.